Ujú. De acuerdo. Muy bien, estamos con el ex viceministro de Seguridad Pública en conexión a esta hora, en vivo, lo vemos ahí en imágenes desde el Skype, el señor Ricardo Valdés, para conversar un poco sobre la situación del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Decíamos, 8 ministros en el 2020 han pasado por esa cartera, solo en el último mes 5 de ellos, y bueno, esta última renuncia. La renuncia que hemos conocido hoy o ayer de Kluber Aliaga. Muy buenos días, señor Valdés. Muy buenos días, Valerie, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está sucediendo en la policía? No sé si lo podríamos tratar de resumir de una manera fácil. Yo creo que más que en la policía, la pregunta es qué es lo que está sucediendo en el Ejecutivo. En realidad los cambios de ministros corresponden al ámbito del Ejecutivo y como consecuencia de esos cambios traen modificaciones también a nivel del comando. Lo que a mí me sorprende con respecto a la renuncia de Kluber Aliaga es el nivel de comunicación que existía entre el presidente Sagasti y el exministro Aliaga. La gran pregunta que yo tengo es, ¿acaso no conversaron de la situación que había generado la renuncia del ministro Vargas? ¿Cómo así fue convencido para integrar el gabinete? ¿No discutieron sobre los temas de política y sobre lo que había que hacer en el país en ese sentido? ¿No discutieron acerca de cómo se iba a manejar el tema policial? Me parece realmente muy curioso lo que ha pasado, la verdad. Le preguntaba por qué sucede dentro de la policía, porque es también la realidad que existen dos posiciones completamente opuestas. Aparentemente no habría ningún punto de encuentro entre el equipo conformado por Rubén Vargas, las decisiones que se tomaron con el retiro de 17 generales para que el comandante general entre en la posición número 18 y toda la cola que trajo esa decisión. Y en el lado contrario, quienes están en la línea de Kluber Aliaga, por ejemplo, sobre las declaraciones que dio ayer, ¿no? Diciendo que en realidad la policía también fue agredida y que los desaparecidos en la línea de 74 personas al final no era así. Entonces, yo siento que dentro de la policía estamos viendo dos corrientes, pero completamente opuestas. Bueno, nuevamente, más que dentro de la policía, estamos hablando básicamente del ámbito político, de las decisiones políticas. En principio, la Policía Nacional no es deliberante. Hay temas que corresponden al Ejecutivo y al Gobierno, y en este caso representado por el Presidente de la República. Lo cierto es que también hemos vivido a lo largo de estos últimos meses una policialización del Ministerio del Interior. O sea, por un lado, la policía en actividad no es deliberante, pero la policía en retiro lo es desde el Ministerio del Interior en conversación con el Presidente de la República. Ahí hay una contradicción. Me parece que es importantísimo mantener el control y el balance en las decisiones políticas, y eso se había roto en los últimos meses. Creo que en efecto son dos posiciones encontradas. Creo que va a llegar un momento que va a tener que conversarse al respecto, tratar de encontrar un punto de encuentro. Me parece que si se habla de temas legales hay que analizar las leyes y ver si estas se pueden o se deben modificar o no. Pero a la luz de lo que se disputa en términos del planteamiento del gobierno por el lado de aquello que se llama sentar las bases de la reforma. Si esas bases de la reforma atraviesan por una modificación de los reglamentos de la policía, pues tendrá que explicitarse. Si por el contrario se la van a mantener, tendrá que verse hasta qué punto son aplicables o no. Entonces sí, sin duda hay una contradicción, pero tendrá que ponerse sobre el tapete, y me parece que eso es parte del mandato que está recibiendo el ministro Erich. ¿Cuál es la explicación a lo que usted se preguntaba antes? El hecho de que Kluber Aliaga no haya tenido ningún acuerdo con la presidenta del Consejo de Ministros, aparentemente, además ha declarado que estuvo buscándola para conversar 4 días. Definitivamente tendrían que haber tenido algún intercambio de ideas antes de ser nombrado como ministro del Interior. ¿Y qué consecuencias puede traer esto para el gobierno al tomar decisiones apresuradas, como se le ha dicho, y equivocadas en el sentido de un ministerio que está tan desgastado, ¿no? Este es un gobierno que llega en medio de una crisis política
inmensa. No solamente por los temas de la pandemia, sino por los temas de la vacancia. Hablo de crisis política seria. Y obviamente ha llegado de una manera, hay que decirlo claramente, improvisada, sin cuadros. Entonces estamos viviendo un proceso de ajuste por parte del Ejecutivo. Hay marchas y contramarchas, no solamente en el Ministerio del Interior, sino en otras decisiones que tienen que hacer, por ejemplo, con los conflictos sociales por el lado del agro. Entonces creo que será cuestión del breve tiempo, tiene que realmente alinearse la política. En ese sentido yo lo interpreto como una decisión del presidente de retomar un poco las cosas como las había manifestado en un principio. No se entendió muy bien tampoco la renuncia de Rubén Vargas, ¿no? Porque la decisión de enviar a 17 generales al retiro fue la que causó toda esta desazón, más allá de lo que ya estaba sucediendo con el desprestigio dentro de la policía a partir de las marchas. Y luego se retiró, renunció al cargo. Esa situación, la primera que se da con el retiro de los generales y luego la renuncia de Rubén Vargas, ¿cómo se explica? ¿Qué es lo que se entiende? Mire, yo manejo la misma información que manejamos todos los ciudadanos, y lo que hemos podido escuchar y ver por parte del propio exministro del Interior Vargas y por parte del presidente de la República. Y es también una situación tremendamente confusa. Creo que se explica quizás por una suerte de negociación política a nivel del Congreso para facilitar el voto de confianza. Pero aún así me es sumamente extraño también escuchar al presidente de la República en esta entrevista que tuvo el domingo con 4 medios importantes, sí, y en donde él aseveró que iba hacia adelante no solamente con su política, sino también con el ministro, y 2 días después o 3 días después, ya no sé, simplemente acepta una renuncia que no debió renunciar a la luz de lo que dijo el domingo. Y luego su actitud frente a las protestas, ¿no? También fue una policía que prácticamente no actuó. Bueno, es que eso de alguna forma es entendible porque hay también un alto nivel de cansancio y de confusión, y este cansancio viene hace mucho tiempo. La crisis no solamente es política, ya hablando del Ministerio del Interior, hay una crisis institucional muy fuerte y no representada por el número de ministros. Está representada por los procesos en los que se encuentran buena parte de los generales que estaban al mando de la Policía Nacional desde que se inició el COVID. Más de 8 generales han tenido que ser trasladados a otros puestos mientras hacían las investigaciones sobre la adquisición de una serie de equipos de protección personal que de manera, no sé si directa o indirecta, causaron más de 500 muertos al interior de la policía. Teníamos una policía, un personal subalterno absolutamente irritado con sus mandos por esa situación. Entonces sí teníamos una crisis institucional. Y en ese sentido... Que continúa, no podemos hablar en pasado. Que continúa, sin lugar a dudas. Creo que continúa porque estamos en una ida y vuelta y en un vaivén que en algún momento tiene que parar, y entiendo que ese, insisto, debe ser el rol principal de esta gestión con el ministro Eliche, de un poco poner los paños fríos, encontrar vías de solución y, a mi modo de ver, dedicarse a la gestión y priorizar el bienestar policial. Ahora, esa debe ser la agenda de corto plazo para el nuevo ministro. Sobre el nombramiento de José Eliche, para terminar, claro, es un civil, además sin experiencia en esta cartera, según lo que sabemos. Y por otra parte, ¿qué es mejor en estas decisiones frente al Ministerio del Interior? Que haya un general, una persona que conozca el camino a llegar a lo más alto de la policía, o cómo ha sido la decisión, la última, de elegir a José Eliche frente a esta cartera. ¿Qué es lo mejor o qué es lo que se recomendaría en estos momentos de crisis institucional? Mire, yo sigo manteniendo la posición que siempre he manifestado en diversos medios y en diversas oportunidades. El Ministerio del Interior es un ministerio político y debe estar en manos de civiles. No significa que no puedan haber en algún momento algunos policías de retiro que puedan haber sido útiles para ese proceso. Pero nuevamente regreso al tema de gestión pública. Tiene que haber un sistema. No, la policía no es deliberante, el Ministerio del Interior sí lo puede ser en concordancia con el presidente de la República. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que policías en retiro estén copando ministerios, viceministerios, direcciones generales bajo el estatus de que no son deliberantes en actividad, pero sí lo son en retiro.
y hay vasos comunicantes muy estrechos entre los de actividad y los de retiro. Entonces, ahí hay un doble rasero que es bueno decirlo, y en realidad me parece sumamente importante que haya regresado el Ministerio del Interior a los civiles, porque el Ministerio del Interior es un ministerio político. Hay que relacionarse con más de 1.800 alcaldes. La seguridad ciudadana se maneja en los territorios que políticamente están representados por los alcaldes del país. Ahí hay un tema, o sea, creo que estamos equivocados al pensar que la seguridad es un tema solamente policial y que el Ministerio del Interior es un ministerio que es manejado por policías. Ahí se ven diversos temas del Ministerio del Interior que hacen con política de Estado y que hacen además con una visión distinta de país democrático. De acuerdo, señor Valdés, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a estar, por supuesto, atentos a ver cómo le va al señor José Eliche en este encargo que se le ha dado. Muchas gracias. Bien, buenos días.